voy a compartir algún pensamiento muy breve y muy simple también, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que todos estamos viviendo en este tiempo, en el sentido de revalorizar lo que es la iglesia, ¿no es cierto? Creo que una de las cosas que ha producido esta pandemia a nivel global es que muchas estructuras y muchas cuestiones fueron sacudidas desde sus raíces, ¿no es cierto? Y a nosotros nos toca en este mismo contexto, ¿no?, pensar la iglesia, repensar la iglesia. O sea, la iglesia a lo largo de los siglos ha ido tomando formas, estructuras, costumbres, respondiendo en cada contexto. Los modelos de iglesia que tenemos hoy no tienen nada que ver con los que había en el primer siglo, ¿no es cierto?, ni en otras etapas de la historia de la humanidad. En cada momento la iglesia ha tratado de responder, de ubicarse, y muchas veces en ese proceso vamos sumando cosas, vamos agregando cosas, y de vez en cuando necesitamos que venga alguna situación que nos ayude a podar ese árbol, a podar esa planta, diciéndolo en otras palabras, a volver lo que es verdaderamente genuino. Yo veo esta pandemia, dos cosas, como un gran crisol de parte del Señor que nos lleva a quedarnos con lo más genuino en este caso, de la iglesia, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta y lo estamos repitiendo en estos días incansablemente, ¿no es cierto?, que la iglesia definitivamente no es un templo, no es un edificio. Bien sabemos, se pueden cerrar los templos y a lo largo de toda la historia de la cristiandad, cientos de veces se han intentado cerrar templos, quemar templos, poner preso a pastores, mil cosas ha inventado Satanás para querer detener a la iglesia, pero aquel que dijo, edificaré mi iglesia, la sigue edificando, con templos o sin templos, con lugares de reunión o sin lugares de reunión. Él sigue edificando la iglesia y su propósito no ha cambiado. La iglesia tampoco es una ONG. Acabamos de escuchar el testimonio de lo que se está haciendo en los paradores y en muchos otros lugares de la ciudad, y como iglesia de la ciudad estamos dando testimonio de unidad de una manera maravillosa, sirviendo de mil maneras distintas, ya sea como iglesia de la ciudad o como congregaciones, cada uno con lo suyo, sirviendo, dando de comer, dando ropa, vacunando, creando espacios para donar sangre, está en los paradores, en los hospitales. Bueno, pero la iglesia no es una ONG. Hay algo que es esencial y único de la iglesia. Hay algo que solamente la iglesia puede dar. Hay algo que solamente la iglesia tiene para dar. Y eso se llama Jesucristo. Si pensamos que la iglesia es meramente una gran ONG, estamos equivocados. Por cierto que tenemos una visión integral del Evangelio y de la misión, y creemos que hacer misión implica cubrir todas las áreas, pero de ninguna manera queremos confundirnos. Hay algo que es único de la iglesia y no queremos dejarlo de lado. La iglesia tampoco es un grupo de autoayuda, aunque está bien que ayudemos, aunque está bien que trabajemos con las emociones, está bien que tratemos de sanar los corazones, pero no es un mero grupo de autoayuda. Tampoco la iglesia es una mega empresa. Hoy día las demandas de ministerio llevan tantas tareas y tantas cuestiones específicas que la verdad que necesitamos tener buenas administraciones, ¿no es cierto?, y a veces muy complejas según la dimensión de la iglesia, pero la iglesia no es una mega empresa. Cuando ponemos nuestro foco en la estructura,
cuando gastamos más tiempo y energía para mantener la estructura, para mantener que la cosa funcione, nos hemos corrido de foco, ¿no es cierto? Hemos perdido el centro. La iglesia tampoco es una gestora de festivales. Y por supuesto nos encantan las fiestas y los festivales y juntarnos y celebrar, pero la iglesia no está para responder a la cultura del entretenimiento. Recordamos que no todo el que dice Señor, Señor, sino en verdad el que hace la voluntad del Padre. La iglesia tampoco es el tribunal de la salvación. Parece que últimamente esto se ha agudizado. Mientras Jesús busca a quien salvar, parecería que muchos cristianos andan buscando a quien condenar, marcando por acá y por allá las distancias, los pecados, las diferencias, creando grietas con la sociedad. Y perdemos de vista que la iglesia responde al proyecto de Jesús, que anda buscando no a quien condenar, sino a quien salvar. Y que como iglesia entonces servimos en ese proyecto. Podríamos seguir con esta lista, pero solamente para recordar que hay algo muy específico en la vida de la iglesia, en la cual servimos como pastores y como pastoras. Que esto responde en primer lugar a un proyecto divino. Y justamente el proyecto divino es que todos sean salvos, lo cual no quiere decir que al final todos van a ser salvos. Pero eso ha estado en el corazón de Dios, desde que comenzó a formar su pueblo. Porque justamente cuando Dios quiere llevar adelante su propósito redentor, elige familia y elige pueblo. Muy interesante. No son individuos. Dios proyecta sus propósitos en familias y en esas familias quiere formar un pueblo. Porque Dios llamó a Abraham, quiso formar una familia y un pueblo que sea de bendición a todos los pueblos de la tierra. Es por lo tanto la iglesia ese instrumento en las manos del Señor para llevar adelante el proyecto divino de salvación. Y este proyecto es, como bien lo dijo Jesús, establecer su reino en la tierra. Venga a nosotros tu reino. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que se haga aquí en la tierra la voluntad del Padre de la misma manera que se hace en los cielos. Esto es el propósito central de la iglesia. Esto es lo que le ha sentido a la iglesia, un instrumento en las manos del Señor, un pueblo escogido por el Señor para llevar adelante el propósito divino de que se haga aquí en la tierra la voluntad del Padre de la misma manera que se hace en los cielos. Como dirá el apóstol Pablo, hasta que todo se ponga debajo de esa cabeza. La iglesia no es el proyecto final de Dios, es el reino. Y en este pueblo que Dios forma, nos convoca, nos invita a ser parte. Dice, vengan todos ustedes que están cansados y agobiados. Una manera muy particular de formar un pueblo, de cansados, de agobiados, de imperfectos, de heridos, y nos convoca como pueblo para que seamos instrumentos para que su reino se establezca aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Un enorme desafío. En estos días de poda y de crisol, volvemos a estas cuestiones esenciales. Y vemos aquí los brazos abiertos de Dios.
una iglesia de brazos abiertos, una iglesia que incluye, una iglesia que convoca, una iglesia que ama. Y ese pueblo es un pueblo de discípulos. La invitación es amplia. Los espacios son amplios. Responden al propósito salvador de Dios. Pero ese pueblo convocado está llamado a ser discípulos. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón. Las dos caras de esta moneda. El enorme desafío de ser iglesia en este tiempo, de ser un pueblo de discípulos, una comunidad de piedras vivas, una comunidad, como dirá Pablo en Corintios, de colaboradores de Dios. El pueblo del Espíritu que sirve en el poder del Espíritu y en la plenitud del Espíritu y en la pluralidad del Espíritu. Hay algo que me apasiona, esta grandeza de corazón del Espíritu del Señor, en esta enorme pluralidad. La iglesia no es el pueblo del pensamiento único. La iglesia no es el pueblo donde todos decimos lo mismo o vemos las cosas de la misma manera. Eso no es la iglesia, eso son sectas. En la iglesia hay espacio para pensar, hay espacio para adorar, hay espacio para servir, con distintas gracias, con distintos dones, con distintos énfasis. Eso es servir en el Espíritu. Si algo nos muestra la palabra en todo momento, es que esa plenitud del Espíritu nos lleva a ver la iglesia con ojos grandes, a gozarnos en la diversidad, a no andar detrás de pensamientos cerrados, sino amplios, donde juntos nos desafiamos, donde juntos nos corregimos, donde juntos tratamos de comprender, de entender espiritualmente el propósito de Dios para nuestro tiempo, donde juntos queremos vivir la multiforme gracia de Dios. El desafío de ser iglesia. Y en estos días y en estas circunstancias, el Señor nos está llevando a revalorizar nuestra iglesia, la iglesia del Señor, a revalorizar el llamado de Dios, a revalorizar el llamado a servirle, a encontrarnos con el Señor en el desafío del servicio. El que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí va a estar mi servidor. Como pueblo del Señor, como instrumentos de Dios para este tiempo y todos los tiempos, estamos desafiados a traer este evangelio de poder, de gracia, de la misma manera que lo hizo Jesús. La iglesia es este pueblo en misión. Es la iglesia la que está llamada a dar las buenas noticias del reino, sanando enfermos, restaurando vidas y anunciando las buenas noticias. Queridos consiervos, consiervas,
más que nunca, este es tiempo de traer buenas noticias. La buena noticia del triunfo de la vida sobre la muerte. En estos días rodeados de muerte, donde lo que escuchamos en los medios es cuántos van muriendo, cuántos se van enfermando. Es ahora donde la iglesia tiene que levantarse como nunca, anunciar el Dios de la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dejemos de contar muertos, proclamemos vida, porque nuestro Dios, cabeza de la iglesia, resucitó y en su resurrección venció la muerte. La buena noticia es que el Señor está en el trono. Nada lo puede conmover. Siempre que pienso en esta imagen del Señor en el trono, recuerdo el acontecimiento allí relatado en Apocalipsis. Justamente eran tiempos difíciles para la iglesia, tiempo de persecución, tiempo de sufrimiento. La mayoría de los apóstoles habían sido martirizados. La iglesia tenía divisiones internas. La iglesia estaba sufriendo teologías falsas. Eran momentos complicados, divisiones. Y allí está Juan, preso en Patmos, una isla frente a su iglesia en Éfeso. Yo me imagino que en aquellas circunstancias el apóstol tendría su corazón tan afligido, pensando en la iglesia y viendo desde lejos la tierra donde estaba su amada congregación. Y él, preso, todo negativo. Y Dios le regala un culto aquel domingo a la mañana. Y entre muchas cosas, lo que le muestra es que el Señor está en el trono. Hubo muerte, hubo persecución, hubo divisiones, hubo amarguras. Juan, el Señor está en el trono y sigue siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de sus límites no hay absolutamente nada. Las buenas noticias que la iglesia comparte son estas buenas noticias de que el Señor sigue en el trono. La buena noticia de que el reino triunfará, porque un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y nos dice el Apocalipsis que tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y Él reinará siglos por los siglos. Queridos, quiero animarte, quiero que el Espíritu nos fortalezca en este día y en este tiempo a reconocernos como este pueblo bendecido para ser de bendición. Y hoy, en medio del dolor, de la muerte, de la confusión, de la desazón, que la iglesia vuelva a levantarse poderosa. Amado consiervo, consierva, Dios te ha llamado, Dios me ha llamado para este tiempo,
para ser sus instrumentos como iglesia del Señor. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Y la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Lo creemos, Señor, que así sea. Dios les bendiga.